Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. No sé si vosotros habéis oído hablar alguna vez sobre Pumapunku. Pumapunku son unos vestigios arqueológicos que se encuentran en Bolivia que la verdad es que son bastante sorprendentes. Yo no sé si vosotros tenéis conocimiento sobre estos vestigios y si los tenéis, no sé si le habéis dado realmente la importancia que tienen. Y este programa básicamente se va a basar a analizar estos enormes misterios que envuelven los vestigios del Tiwanaku y de Pumapunku, porque vamos a hablar sobre los dos sitios, ¿no?, que están pegados. Pero es increíble lo que se ha encontrado allí y a lo que nos lleva a pensar cuando nos ponemos a analizar los vestigios que se han encontrado y cómo se podían haber trabajado o realizado. Es decir, estamos hablando de tecnología más avanzada de lo que nosotros nos podemos imaginar. Se dicen que es uno de los lugares arqueológicos más misteriosos del planeta por la extrañeza de todo lo que se ha encontrado allí. Entonces, para ello, vamos a analizar los diferentes tipos de rocas, las perforaciones que hicieron, los ángulos que ellos realizaban, unos bloques en H bastante misteriosos que parece que han sido hechos en cadena, un gran monolito que se encontró gigante con unas representaciones bastante extrañas. Vamos a ver las puertas, tanto la puerta del Sol, la puerta de la Luna. Vamos a hablar sobre unas grapas que se encontraron entre los bloques y vamos a hablar también de unos 3 monolitos que hay en un semisubterráneo con una serie de caras, que hablaremos ahora sobre ello, y sobre una escritura similar a la sumeria. Empezamos. Como primer punto, me gustaría hablar un poco sobre lo que es la historia oficial, ¿no? ¿Qué es lo que se cuenta sobre las ruinas del Tiwanaku y de Pumapunku? Se dice que es una antigua ciudad arqueológica, capital del estado de Tiwanaku, ubicada en el departamento de La Paz, en Bolivia, a 15 kilómetros al sudeste del lago Titicaca. La ciudad del Tiwanaku está compuesta por diferentes construcciones arquitectónicas importantes, como podría ser el templo de Kalasasaya, el templete semisubterráneo, la pirámide de Akapana, Puerta del Sol y Pumapunku, y también grandes pirámides y esculturas. Según la historia oficial, fue una cultura preincaica que basaba su economía en la agricultura, la arquitectura y la ganadería, y se inició alrededor del 1580 a.C. a 1000 después de Cristo. Aunque según estudios más recientes, y repito, según la versión ortodoxa, se desarrolló desde 1500 y colapsó alrededor del año 900 o 1000 después de Cristo. Pero ¿es esta datación realmente correcta y todos estos conceptos los correctos? Pues es lo que vamos a ir desglosando ahora mismo. Vamos a empezar por los tipos de roca que se han encontrado allí, para hacernos una idea de la dureza que tenían, ¿no? Trabajaban la caliza, se han encontrado una serie de cabezas enclavadas en este semisubterráneo y parece ser que era de roca caliza que tiene una dureza 3 en la escala de Mohs. Esto se podría haber trabajado con cinceles de cobre sin ningún problema, supuestamente. Luego tendríamos lo que es la andesita gris, que esto sería una roca ígnea equivalente, sería el equivalente volcánico de la diorita o del basalto, y tiene una dureza en la escala de Mohs sin determinar. Pero bueno, se sabe que el basalto tiene una dureza del 4,8 a 6,5, y la cantalita, la puerta del Sol y la puerta de la Luna, o sea, todo esto está hecho, además del monolito Ponce, con esta andesita gris, ¿no? Ya estamos diciendo que esto es durísimo y sí que sería bastante complicado trabajarlo con cobre u otros materiales. Luego también tendríamos lo que sería el basalto negro, que tiene una dureza del 4,8 al 6,5, como se ha podido encontrar en Chachapuma. Y luego también tendríamos cosas de arenisca y similares, como sería Kalasasaya, el templo de las piedras paradas, que se le suele decir, y el monolito fraile, ¿no?, entre otras cosas. Viendo la extrema dureza de algunos de estos materiales, pues ya podemos llegar a la conclusión de que en realidad parece ser que tenían algún tipo de tecnología o algunas técnicas para trabajar esta piedra tan dura, porque no es que la hayan trabajado más o menos de forma aceptable, sino que fueron bastante precisos en todo lo que hicieron. Vamos a echar un vistazo, por ejemplo, a las perforaciones, ¿no? Tengo una serie de imágenes aquí que os quiero enseñar.
Aquí estamos viendo un bloque que está perfectamente agujereado. Esta es una roca volcánica bastante dura. Además tenemos el detalle de que en la parte superior derecha tiene como un instrumento para medir el ángulo, y la verdad es que sale pues que es bastante recto, ¿no? Es un ángulo de 90 grados bastante perfecto. Luego tendríamos aquí de nuevo otra roca volcánica perfectamente agujereada. No sabemos con qué tipo de herramienta. Y aquí en esta imagen, la número 3, vamos a ver en más detalle lo que serían las perforaciones que ellos realizaban. A simple vista no hay marcas de ninguna perforación, o sea, no ha dejado estas líneas típicas del taladro. Sí podemos observar como una especie de línea recta en la parte superior izquierda, pero bueno. Pasamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos una puerta que está tirada en el suelo, tenemos un par de agujeros bajo, y a mí lo que me llama la atención de esta fotografía es que pareciera que está hueca por dentro. No sé si os dais cuenta cómo estos agujeros parece que tuviesen un grosor de no sé, unos de 5 a 7 centímetros aproximadamente, y luego se ve todo oscuro, o sea, parece que estuviese hueco, pero esto es simplemente una observación. De igual manera, esto es una cosa que esta puerta se realizó de una sola pieza y es bastante espectacular ver el acabado que tiene. Luego veamos esta piedra de aquí, porque también es de origen volcánico, y fijaros el agujero que tiene en el medio, que es muy curioso, pero aparte también tiene como una serie de pequeños agujeritos que vamos a ver mejor en la siguiente fotografía, aparte de como una especie de raíl que le han creado, pero que yo no sé si esto se hizo en la antigüedad o se ha hecho en tiempos modernos, por lo que no me voy a meter tanto en analizarlo, como no lo sé, pero es curioso que se haya encontrado estos agujeros también, ¿no? También tenemos esta puerta, pareciera que es como una especie de puerta, pues con una serie de agujeros, de calados en la roca, ¿no? Y si pasamos a la siguiente fotografía, la vemos de frente, parece ser que hubiera estado fijada a esta roca alguna especie de puerta o alguna especie de reja, algo así, bastante curioso, como protegiendo lo que hay detrás, que es una sala. Bastante curioso este detalle de aquí. Aparte de las perforaciones, también me gustaría hablar de los ángulos rectos. Fijaros en esta fotografía y la perfección de los ángulos, ¿no? Estamos hablando de que esto es una roca bastante dura. No se sabe cómo han conseguido realizar este acabado tan perfecto. Pasamos a la siguiente fotografía y estamos viendo esta cruz de aquí, en la que podemos observar claramente la técnica de esta civilización para realizar este tipo de trabajos muy bien acabados. Pasamos a la siguiente imagen. Un monolito con diferentes cortes. Pasamos a la siguiente imagen, volvemos a ver más de estas rocas con cortes perfectos. Es algo impresionante ver todo lo que se ha encontrado por allí, ¿no? Y ya me gustaría que hablásemos sobre los bloques H. Estos bloques que estáis viendo aquí, que la verdad es que son una auténtica maravilla. Yo he encontrado por ahí ciertas explicaciones de cómo se podrían haber ensamblado, porque parece ser que esto eran como módulos de construcción que luego se iban a colocar juntos, ¿no? Y esto que estamos viendo son los bloques, la parte frontal de los bloques, ¿no? Vemos la perfección de los cortes. Pasamos a la siguiente imagen. Aquí estamos viendo una hilera de bloques, lo que de alguna manera nos da a pensar que en realidad esto se realizaba como en cadena, como si fuese una especie de industria que estaban realizando estos bloques para luego montarlos en el lugar, ¿no? Habría que hablar también de logística, cómo han llevado todos estos bloques, cómo los han fabricado, cómo los han apilado. Es bastante curioso, ¿no? Ahora vemos en la siguiente fotografía la parte de atrás de los bloques. Vemos que son bloques que son idénticos unos a otros. Esto pareciera que hubiera estado hecho por algún tipo de máquina con algún patrón de corte. Y es bastante impresionante ver como una especie de industria, ¿no? Algo mecanizado y automatizado en esa época. Hay gente que incluso ha hecho planos, como estamos viendo aquí. Se han llegado a tomar medidas para que nos hagamos una idea del trabajo técnico que hay detrás de estos bloques, ¿no? De su diseño. A día de hoy también se han hecho recreaciones en 3D, como esta que estamos viendo aquí.
También he encontrado posibles explicaciones a su montaje, ¿no? Teorías de cómo se podrían haber montado, como esta imagen que estamos viendo, en la cual pues vemos una serie de bloques apilados. Pasamos a la siguiente imagen y estamos viendo la parte de atrás de cómo están ensamblados, pero a mí esta explicación no me parece factible por lo siguiente. Veamos la siguiente imagen y aquí estamos viendo cómo hay una pieza que no encaja. Esta especie de nariz, este saliente que tiene la roca, obviamente como esto es en 3D no tiene ningún problema, se sobrepone, pero esto en la vida real no podría pasar. Entonces esto me da a mí a pensar que en realidad no es la forma correcta de apilar estos bloques y que todavía no se ha descubierto. Pese a que haya gente que diga que esta es la manera, yo pienso que no lo es. Aquí, por curiosidad, simplemente me gustaría poneros esta imagen de que hay gente que todavía está asombrada con esto y están creando incluso hasta pequeñas piezas en 3D intentando pues resolver el enigma de cómo se montaban estos bloques. Me gustaría que viésemos brevemente la imagen de este pedazo de monolito. Es un monolito, la verdad es que gigante, de una sola pieza, algo que es bastante impresionante. Me gustaría saber cómo han realizado esto. Si pasamos a la siguiente imagen, la vamos a ver con más claridad. Fijaros este bloque de aquí, el acabado, la simetría que tiene. Es impresionante el tamaño que tiene esto, claro, y a mí me gustaría saber quién y cómo en la antigüedad podía manejar este bloque de una sola pieza y de dónde lo trajeron. Se hablaba que, bueno, tenían canteras de a 10 kilómetros, de a más kilómetros, y bueno, todo esto pues obviamente presentaba un problema de logística bastante importante si empezamos a pensar seriamente sobre todo esto. Me gustaría hablar sobre las puertas. Esta puerta que estamos viendo aquí, esto es la parte de atrás de la Puerta del Sol. Voy a poneros también la parte de delante. Esto es la Puerta del Sol. Esto es una escultura monolítica en piedra andesita, bastante dura, que en el pasado pues, formó parte de otra estructura mayor, posiblemente ligada a Kalasasaya o a Kapana. Esta hipótesis se forma por su diseño y estructura, además de poseer orificios y rebajes que hacen pensar que encajaba en travesaños. Todo esto, sumado a los entraves laterales, hacen suponer que esta escultura encajaba en algún templo o construcción más grande. Esta puerta tiene alrededor de 3 metros de alto y 4 metros de ancho y pesa 10 toneladas, como veis, de una sola pieza, y es un misterio saber cómo han realizado esto. Si os fijáis en la superficie, en la planicie del corte, es algo totalmente asombroso. Yo me pregunto cómo consiguieron este acabado, porque al verlo solamente se me ocurre que haya sido cortado con una sierra industrial. Algo bastante, la verdad, espeluznante pensar cómo han hecho esto sabiendo la historia que nos cuentan, ¿no? ¿Dónde está la realidad sobre todo esto, ¿no? Pasamos a la siguiente puerta. Esta es la Puerta de la Luna. La Puerta de la Luna es un monumento de unos 2,23 metros de alto y 23 centímetros de espesor. Se trata de un arco monolítico en piedra andesita, durísima, que presenta relieves en alto y bajo relieve. Los motivos que representan son zoomorfos, similares a los de la Puerta del Sol, pero con cabeza de puma y boca de pez, y no cabezas de aves como en la Puerta del Sol. Además está orientada según los puntos cardinales, así como los solsticios, 21 de diciembre y 21 de junio, el Sol sale por la puerta o por uno de los extremos de ella. Aparte de estas puertas, otro misterio serían las grapas. Fijaros en esta imagen de aquí, porque podemos observar cómo entre los bloques se colocaban unas especies de grapas, supuestamente de cobre, que unían estos bloques y hacían que no se separasen. Esto es una cosa que no es sabida, esto es una cosa que realmente no se quiere hablar, no quieren hablar sobre esto porque ya estaríamos hablando de una tecnología más avanzada que se preocupa porque los bloques estén siempre bien conectados, pues por medio de una grapa de metal. Aquí vemos otra imagen en la que se ve con más detalle cómo colocaban estas grapas entre los bloques, cosa que, bueno, denota pues una gran tecnología, una inteligencia arquitectónica bastante importante.
Luego me gustaría que hablásemos sobre el semisubterráneo, porque el semisubterráneo es algo bastante curioso por lo que podemos encontrar dentro. Lo primero es decir que se halla a más de 2 metros por debajo del nivel del área circundante. Es de planta casi cuadrangular y está conformada por muros con 57 pilares sustentales de arenisca roja y sillares del mismo material. ¿Qué posee de curioso este semisubterráneo? Pues bien, tiene muros que están adornados interiormente por 175 cabezas enclavadas, en su mayoría trabajadas en piedra caliza, y que todas estas cabezas son diferentes entre sí, lo que mostrarían los rasgos de diversas etnias o razas. Esto es algo bastante misterioso. Luego también se encontraba empotrado en el suelo del templete la mayor pieza antropomorfa que se ha encontrado allí, supuestamente conocida como el monolito Pachamama o monolito Benet, que luego fue trasladado a la ciudad de La Paz para fijarlo en la plaza que está junto al estadio Hernando Siles. Actualmente ha retornado para ser instalada en el museo construido especialmente para que los turistas puedan apreciarlo, y allí se encuentra hoy en día. Esta pieza, pues para que nos hagamos una idea, tiene una altura de 7,30 metros y un peso aproximado de 20 toneladas, ¿no? Yo me pregunto cómo la han llevado hasta allí. ¿Qué observaciones podríamos hacer sobre esto que acabamos de ver? Pues bien, lo primero es la posición de las manos de estos monolitos antropomorfos, porque es que me recuerda mucho a los monolitos de la isla de Pascua. Es bastante curioso el parecido que tienen, lo que de alguna manera indica a un paralelismo cultural entre estas culturas. Luego también me llama mucho la atención los 3 monolitos del templete, porque es que me recuerdan a lo que serían las pirámides de Giza por la posición en la que están puestas. Aparte, me da a pensar que ya sabemos que dicen que las 3 pirámides en el firmamento, en el cielo, corresponden al cinturón de Orión, ¿no? Que son 3 estrellas. Curiosamente, hay 127 cabezas de diferentes razas o etnias mirando estos 3 monolitos, que es como si fuesen las razas que provienen de estas estrellas o que pueden haber sido creados por los seres de estas estrellas. Para mí puede ser que exista una relación entre las estrellas del cinturón de Orión y estas razas. Esto es una observación personal. Luego también me gustaría hablar de lo que es la Fuente Magna, porque aquí se puede ver un misterio bastante interesante. La Fuente Magna fue encontrada en 1950 por un agricultor cerca de la localidad de Chúa, cerca del lago Titicaca. Actualmente se encuentra en el Museo de Metales Preciosos, el Museo de Oro de la calle Jaén, en La Paz, Bolivia. Su filiación cultural y cronológica es un enigma. Se afirma que algunas partes del vaso estarían escritas en caracteres cuneiformes sumerios, protosumerios y semitas mesopotámicos, lo que conectaría estas dos culturas separadas por decenas de miles de kilómetros de distancia e incluso separados por un océano. Esto es bastante impresionante. Esto se encontró por allí y bueno, inevitablemente está señalando a un paralelismo. No sabemos qué fue primero, si la escritura sumeria o la escritura de Pumapunku y el Tiwanaku. Esto es otro misterio. Como siempre, resolvemos preguntas, abrimos nuevas. Ahora también me gustaría hablar sobre un origen más antiguo del que están diciendo, porque después de todas las cosas que hemos visto que señalan como una tecnología superior, pues claro, hay gente que dice que esto pertenece a un mundo anterior. Yo pienso que realmente esto se hizo hace mucho tiempo. Hay una teoría de un antropólogo, que sería Arthur Posnansky, nombre un poco difícil, o la del profesor Rolf Müller, que dice que Tiwanaku habría sido construida alrededor del 15.000 antes de Cristo, en plena era glaciar antediluviana. Y para ello se basaban en 2 cosas para decir esto. Lo primero de todo era la prueba arqueoastronómica, es decir, estudiando las alineaciones de los monumentos respecto de la salida y la puesta del sol, Posnansky sostuvo que cuando se fundó el templo Kalasasaya, el eje terrestre, el polo norte y el polo sur, se encontraban inclinados en otra posición. Según los cálculos de la Conferencia Internacional de las Efemérides,
esa inclinación del eje terrestre correspondía precisamente al 15.000 a.C. La segunda prueba es la arqueológica. Y es que hay algo bastante curioso. Se dice que Poznański encontró huesos de Toxodonte. Esto es un mamífero de la megafauna extinto en el 12.000 a.C. Y estos se encontraron junto a los huesos humanos en el mismo estrato estratigráfico, ¿no? Entonces, claro, esto es bastante curioso. Huesos de un mamífero extinto, alineaciones que corresponden a hace 15.000 años. Bueno, todo esto parece ser indicar que estamos hablando de una cultura que algún día fue brillante, que tenía un sistema de arquitectura bastante bien desarrollado, tenía una arquitectura muy desarrollada y una técnica muy desarrollada, ¿no? Yo he sacado una serie de conclusiones y se me han abierto nuevas preguntas y las escribí para que no se me perdiera ningún detalle, ¿no? Lo primero de todo es que demuestran tecnología e ingeniería avanzada en el diseño y producción en cadena de variedad de bloques y piezas para su posterior ensamblamiento, como si de un producto industrializado se tratara. Además de la complejidad del diseño de los bloques y su perfecto acabado, demuestran una técnica muy desarrollada y depurada. No parece ni de lejos los primeros módulos de asamblamiento creados. Deben de existir versiones anteriores hoy en día desconocidas. Esto es mi punto de vista. Todo apunta a la utilización de diversas herramientas e instrumentos que conseguían hacer perforaciones y ángulos rectos perfectos en materiales tan duros como la andesita y el basalto. Esto es lo que podemos decir viendo todo lo que hemos analizado. Ya sabemos que tenemos que crear las teorías basándonos en los vestigios y no al revés, porque si no vamos mal. También me surgen una serie de preguntas. ¿Quién construyó estas estructuras, ¿no? ¿Cómo construyeron estas estructuras? ¿Por qué se construyeron estas estructuras? Y la más importante, quizá para mí, de todas, es dónde están las herramientas y la maquinaria utilizada para crear todo esto. Porque obviamente no encontramos nada, ha desaparecido todo. Y esto sí es un misterio. No se encuentra ni en Puma Punku, ni en las ciudades de los mayas, ni en Egipto, ni en Mesopotamia, ni en ningún sitio hay rastro de ningún tipo de tecnología utilizada para crear estos monumentos, cuando estos monumentos y esta tecnología es una realidad. Esto para mí es preocupante, amigos. ¿Cuándo vamos a saber la verdad? ¿Cuándo la vamos a saber? Pues esta es otra buena pregunta. En fin, amigos, espero que os haya gustado el programa, que os haya resultado interesante y como siempre nos volveremos a ver en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.